Vamos a ver cómo es el proceso de expansión de llaves en AES, y para ello vamos a recordar algunas de las cosas y especificaciones de AES. Tenemos tres tipos de cifrado con AES dependiendo de la longitud de la llave, o decimos que tenemos tres sabores. AES con una longitud de la llave de 128 bits, una longitud de llave de 192 y con una longitud de llave de 256 bits. Tenemos tres variables que nos van a ayudar para la programación de este algoritmo, que es la variable nk, que nos va a indicar el número de palabras de 32 bits de la llave. Y revisando nuestro documento en donde se especifica este algoritmo, que es el FIPS 197, pues aquí el mismo documento define una palabra como un grupo de 32 bits que pueden ser manejados como una entidad o como un arreglo de 4 bytes. Entonces, regresando a esta variable nk, decimos entonces que cuando tenemos una llave de 128 bits, nk va a tener un valor de 4. Esto pues porque si nosotros tomamos la definición del propio algoritmo, nos dice que una palabra es igual a 32 bits. Entonces bastará con dividir 128 entre 32 para saber cuántas palabras tiene una llave de 128 bits. Es decir, en 128 bits tenemos 4 palabras, cada palabra de 32 bits. El mismo caso para la llave de 192 bits. Tenemos que en 192 bits hay 6 palabras y en 256 bits tenemos 8 palabras. Es semejante este análisis también para la variable nb. nb quiere decir el número de bloque. Recordemos que para AES el número de bloque está definido en 128 bits. Entonces también este número de bloque de 128 bits lo vamos a dividir entre 32 bits y nos va a dar el número de palabras. Esta variable se va a mantener con el mismo valor sin importar la longitud de la llave. Recordemos que como es un cifrado por bloques, si nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, de 1 gigabyte o de 1 mega, es decir, de algo mayor a 128 bits, lo que hace este algoritmo es dividirlo en bloques o en pedacitos, y cada uno de estos pedacitos es de 128 bits. Cada uno de estos es de 128 bits. Para el cifrado, para el descifrado, este algoritmo toma uno de estos pedacitos, uno de estos bloques, lo cifra y lo entrega ya cifrado. Entonces esta variable de nb no va a variar. Y por último tenemos la variable nr, o el número de rondas, que consiste en el número de iteraciones que nosotros vamos a aplicar para hacer tanto el cifrado como el descifrado. Hay un margen mínimo de seguridad. Para una llave de 128 bits, este proceso se repetirá 10 veces. Para la llave de 192 bits se repetirá 12 veces, y para la llave de 256 bits 14 veces. Y vamos a darle nombre de rondas a cada una de estas veces que se va repitiendo las funciones para el cifrado. Nosotros vamos entonces a tomar el documento de AES, y en el punto 5.2 nos habla sobre la generación de subllaves o la expansión de llaves. A partir de este documento vamos a explicar el proceso, y en este mismo documento, más adelante, vamos a encontrar el pseudocódigo. Este es el pseudocódigo que vamos a ir también viendo a detalle para explicar por completo cómo es que se generan estas subllaves. Recordemos, cada una de estas subllaves se va a utilizar en cada ronda del proceso, ya sea del cifrado o del descifrado. Esta explicación la vamos a realizar sobre una llave de 128 bits, es decir, vamos a utilizar AES 128 para explicar este proceso de expansión de llaves. Para una llave de 128 bits tenemos varios valores. NK va a valer 4, NB para todos los casos vale lo mismo 4, y NR va a valer 10. Entonces vamos a necesitar 10 subllaves. Cada una de estas subllaves
se va a utilizar en cada una de las rondas. Entonces aquí en esta imagen lo vemos de manera gráfica. A partir de una llave de 128 bits, nosotros vamos a obtener 10 subllaves. Pero aquí nos está dando o nos está mostrando cómo es que se van a guardar estas llaves. Aquí les está numerando. Y este 0 estamos considerando que es la llave original. Entonces, esa es la llave original y a partir de esta llave original se van a generar todas las llaves, una para cada ronda, desde la 1 hasta la llave 10. Estas llaves lo que nos dice A es que se van a guardar en un arreglo que se va a llamar W. Entonces, este arreglo va a tener diferentes elementos. El número de elementos va a estar dado por este rango y vamos a calcularlo. Nos dice que la I va a ir desde 0 y va a ser menor a NB por NR más 1. Aquí ya acabamos de recordar que NB tiene un valor de 4 y NR tiene un valor de 10. Vamos entonces a realizar esta operación y encontramos que I va a estar entre 0 y 44. W, que es un arreglo, va a contener tanto la llave original como cada una de las subllaves. Vamos a revisar este pseudocódigo. Nos dice que va a haber una función que se llama keyExpansion, ¿no?, que va a recibir 3 parámetros, entre ellos este arreglo W. Este arreglo W, ¿de qué tamaño va a ser? Bueno, lo acabamos de calcular, de 44. Entonces, para este ejemplo, W va a tener 44 elementos. Va a iniciar desde 0. Entonces, W va a iniciar de 0 hasta 43. También va a recibir aquí otro valor que es NK, que tiene un valor de 4 para una llave de 128 bits. Y también va a recibir este otro arreglo que es key, que en este arreglo vamos a guardar la llave original. Este arreglo va a tener un valor de 4 por NK. NK vale 4, entonces va a ser de 16 elementos para este arreglo. Para esta explicación vamos a utilizar esta llave y recordemos que cada 2 dígitos en hexadecimal son 8 bits. Entonces esta llave vamos a contar para ver de cuántos bits es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 por 8 nos dan estos 128 bits. Y aquí vemos que nos dice el algoritmo que esa llave se va a guardar justo en este arreglo que se llama key, de 16 elementos. Entonces, ¿de qué tamaño deberá ser cada uno de esos elementos o qué tipo de dato deberá ser cada uno de esos elementos? Pues lo acabamos de ver. Si decimos que cada uno de estos es de 8 bits y son 16, entonces cada elemento de ese arreglo que se llama key va a ser de tipo de 8 bits. Entonces cada elemento del arreglo key será de 8 bits. Y el propio algoritmo nos dice eso. Al escribir aquí byte, nos está diciendo que cada elemento de este arreglo key será de 8 bits. Aquí tenemos este código de ejemplo en donde hemos definido justamente un arreglo que se llama key de 16 elementos. Cada uno de esos elementos es de 8 bits, o así le estamos nombrando aquí porque hicimos una definición previa. Es muy fácil entonces asignar estos valores de la llave en hexadecimal a este arreglo de 16 elementos. Y tenemos el 2b en hexadecimal, 7 en hexadecimal y así seguimos hasta el 13 también en hexadecimal. Si continuamos entonces, aquí vemos que el arreglo W es ese arreglo en donde vamos a guardar tanto las llaves como las subllaves. Les estamos asignando esa primera llave a sus elementos en W0, que aquí es una forma de nombrarlo, pero otra forma es llamarle así, W0.
estamos guardando los primeros 32 bits de la llave original, por llamarle así. ¿Por qué? Recordemos, cada uno de estos dos elementos en hexadecimal es de 8 bits. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 4 por 8 nos dan esos 32 bits. También en la posición W1 tenemos otros 32 bits. En la posición W2 otros 32 bits. Y en la posición W3 otros y los últimos 32 bits de esta llave original. Entonces aquí podemos deducir que los elementos de este arreglo W tendrán que ser de 32 bits o bien el tipo de dato que tendremos que escoger sea de 32 bits. Y otra vez aquí el mismo algoritmo nos está diciendo que para el arreglo W tenemos que utilizar un tipo de dato de 32 bits. Vamos a analizar un poco más este arreglo W. Este arreglo W habíamos dicho que es de 44 elementos y que el tipo de dato de cada uno de estos elementos debe de ser de 32 bits y el propio estándar nos dice que es una palabra de 32 bits, por eso lo denota así. Y también hemos dicho que en W0, en el elemento W0 del arreglo, vamos a copiar los primeros 32 bits de la llave, que serían 2B, 7E, 15 y 16. De la misma forma, en W1 vamos a copiar los siguientes 32 bits. También en W2. Y por último, en W3 copiaremos los últimos 32 bits de la llave original. Pero este arreglo tiene más elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a guardarse en los siguientes elementos? Pues en W4, W5, en 6 y en el elemento 7 va a guardarse la subllave 1. Entonces, en cada uno de estos elementos de este arreglo W se van a guardar las subllaves. Cada 4 elementos van a contener cada una de estas subllaves. Si seguimos así, entonces W8 o el elemento 8 de W, el 9, el 10 y el 11 van a contener la subllave 2. Y así hasta llegar a W40, W41, el elemento 42 del arreglo W y el elemento 43 van a contener la última subllave para este ejemplo, que es la subllave 10. Entonces es por eso que este arreglo es de 44 elementos. En cada uno de esos elementos va a contener estas subllaves, incluyendo la llave original. Cada 4 elementos de este arreglo será para una llave o para una subllave. Y recordando, cada elemento de este arreglo es de 32 bits. Por eso caben muy bien estos 128 bits en 4 elementos de este arreglo W. Eso que acabamos de explicar lo podemos ver aquí en el pseudocódigo en este ciclo. En WI vamos a guardar los elementos de la llave original, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos también a utilizar este índice para ir guardando los elementos en W. Entonces, antes o previamente tuvimos que haber iniciado este índice con un valor de 0. Recordemos que el arreglo W va desde 0 hasta 43. Cuando terminemos de asignar los valores de la llave original a W, entonces vamos a terminar este ciclo.
Y aquí tenemos un ejemplo de este código. Igualmente tenemos una función que se llama key expansion, que recibe como parámetros este arreglo key, que es en donde está la llave original. También va a recibir este arreglo W, que es en donde vamos a guardar tanto la llave original como las subllaves. Y por último, este valor de nk, que es una de las variables que vamos a utilizar. Estamos también aquí iniciando nuestro índice igual a 0 y estamos diciendo que es un tipo de dato de 16 bits. Y tal cual vemos el pseudocódigo del documento, también lo pasamos aquí al código. Tenemos este ciclo en donde nos dice que mientras i sea menor a nk, recordemos que nk vale igual a 4, pues va a hacer esta copia o esta asignación de los elementos del arreglo key a los primeros 4 elementos del arreglo W. Vamos a explicar entonces este código. Si decimos que i es igual a 0, entonces tenemos que nuestra primera iteración W0 va a ser igual a ese key de 4 por 1, que va a ser key de 4 por 0, y después vemos un corrimiento de 24 bits a la izquierda. Aquí estamos aplicando un corrimiento de 4 bits a la izquierda y además estamos aplicando una operación OR. Ahorita explicamos con más detalle. Después dice que vamos a tener un key de 4 por 0 más 1. Y también vamos a tener un corrimiento de 16 bits a la izquierda, también con una operación OR. Luego tenemos este arreglo también de 4 por 0 más 2 y un corrimiento de 8 bits a la izquierda con una operación OR. Y después tenemos el mismo arreglo key por 4 por 0 más 3. Y aquí no hay ningún corrimiento. Entonces en W0 tenemos que key de 0, vamos a hacer un corrimiento de 24 bits a la izquierda. Después key de 1, otra vez un corrimiento de 16 bits a la izquierda. Key de 2, con un corrimiento de 8 bits a la izquierda. Y key de 3, con un corrimiento, y aquí ya no hay ningún corrimiento. Entonces este W0 va a ser igual a key de 0, que lo tenemos acá, que es 2b. Pero este 2b hay que correrlo 24 bits a la izquierda. Es decir, vamos a llenar con ceros este 2b. Vamos a completar con ceros. Entonces dijimos que cada dos dígitos hexadecimales son 8 bits. Entonces aquí tenemos los primeros 8 bits, luego otros 8 bits y por último 8 bits. Aquí ya tenemos esos 24 bits a la izquierda. Entonces tenemos 2b, corremos 24 bits a la izquierda y ya tenemos esto. Para el siguiente key 1 tenemos el valor de 7e. Y 7e nos dice, córrete a la izquierda 16 bits. Entonces tenemos 7e, 8 bits y luego otros 8 bits que nos dan esos 16. Por último, tenemos un corrimiento más, que es lo que está en i2, que es este valor de 15, y solamente lo vamos a correr 8 bits a la izquierda. El key de 3 ya no va a haber ese corrimiento y el valor de 16. Y así hemos completado esta parte. Pero ahora estamos viendo que hay una operación. Hay una operación OR. Entonces recordemos la operación OR, donde
Si algo es 0 o algo, nos da ese algo. Entonces 6, 15, 7e y 2b. Y este valor está asignado a W0. Entonces, en este primer paso, lo que estamos haciendo es copiar los primeros 4 elementos del arreglo key a un solo elemento del arreglo W. En W0 estamos en este momento guardando o copiando los primeros 32 bits de la llave. Si nosotros seguimos iterando sobre este ciclo hasta que se cumpla esta condición de que i tiene que ser menor a nk, entonces también vamos a guardar en W1 los siguientes 32 bits, luego en W2 los siguientes 32 bits de la llave y en W3 los últimos 32 bits de la llave. En este momento, cuando i se incrementa, porque i va a ir incrementando, cuando i vale 4, entonces ya no se cumple esta condición, porque recordemos que nk vale 4. Entonces 4 no es mayor que 4 y se sale de este ciclo. Entonces, de manera muy sencilla, con corrimientos y con operación OR, estamos guardando 4 elementos del arreglo key en un solo elemento del arreglo W. Y dicho en otras palabras, estamos copiando la llave original en el arreglo W, como nos requiere el algoritmo de expansión de llaves de AES. Entonces, en este momento acabamos de cumplir con esta otra parte de este pseudocódigo del algoritmo de expansión de llaves de AES. Como ven, es muy sencillo y casi es trasladar o copiar lo que está aquí a nuestro código. Es lo que vamos a seguir haciendo para explicar la siguiente parte. Vamos a dar un vistazo rápido a la siguiente parte de este pseudocódigo. Lo primero es asignar a i el valor de nk. Recordemos, nk vale 4, entonces a partir de ahorita i, o a partir de este punto del pseudocódigo, i va a valer 4 y otra vez nos vamos a encontrar un ciclo. Vamos a ver, dice aquí que mientras i sea menor a nb por nr más 1, y esto ya lo habíamos encontrado, ya lo habíamos analizado, pero vamos a recordar. nb vale 4 por nr, que vale 10, más 1. Entonces esto es igual a 44. Entonces quiere decir que mientras i sea menor a este 44, vamos a hacer estas operaciones. Y nos podemos dar cuenta que este i es el que va a ir moviendo las posiciones de los elementos del arreglo W. Entonces, con este código está todo dentro de este ciclo. Lo que vamos a hacer es generar las llaves e irlas guardando en ese arreglo W. Vamos aquí a utilizar una variable que se llama temp. Esta variable que se llama temp la tenemos que definir antes. Y aquí nos dice que esta variable temp va a ser un tipo de dato de 32 bits. O sea, hay que tomar en cuenta que temporal va a ser 32 bits. Y nos vamos a dar una idea, miren. Aquí la está asignando, bueno, el valor de W de i-1 lo está asignando a temp. Dijimos que cada elemento del arreglo W es de 32 bits. Por eso, si esta variable temp de temporal nos va a auxiliar a hacer algunas operaciones, pues también tiene que ser de 32 bits, porque va a llevar en algunos momentos una copia de algún elemento del arreglo W. Y vamos a encontrar aquí algunas condicionales. Este if nos dice que, bueno, estamos aplicando la operación de módulo y módulo nk es igual a 0 para entrar en esta parte del código. Si no, si nk es mayor a 6 y el módulo de i módulo nk es igual a 4, entonces tendrá que entrar a esta parte. Pero para este ejemplo, nuestro nk vale 4 porque estamos utilizando una llave de 128 bits. Entonces, nosotros en este ejemplo no vamos a cumplir esta condición de que nk sea mayor a 6. Y esto es para
los casos de la otra llave, ¿no? De más bits. Pero para 128 bits, que es nuestro ejemplo, no cumpliremos esa condición. Y por último, estamos aquí viendo una operación XOR entre un elemento de W y un temporal, ¿no? Y al final estamos incrementando nuestro índice. Vamos a regresar un poquito aquí a esta parte del código para ver que podría ser que esta es una parte muy importante porque tenemos varias funciones. La primera es una función que se llama ROTWord y va a recibir este valor temporal que va a tener una copia de algún elemento de la regla W. Entonces ROTWord, como su nombre nos dice, va a ser una rotación. Entonces aquí otra vez estamos aplicando ese concepto de transposición o de cambiar de lugar algunos elementos. En este caso va a ser de la llave. Todavía no llegamos a la parte del cifrado. Estamos viendo la parte de la generación de subllaves o de la expansión de la llave original. Después, el resultado de este ROTWord hay que pasárselo a otra función que se llama subword, que va a ser pues una función de sustitución, y estamos aplicando la otra idea que vimos de generar confusión al aplicar sustituciones. Y por último, otra función que ya hemos visto en los algoritmos clásicos, pues es XOR del resultado de subword con otro valor. Este otro valor ahorita lo vamos a analizar, pero es un valor fijo. Entonces estamos otra vez aplicando las ideas que vimos al principio. Esto ya es conocido, pero vamos a irlo viendo paso a paso. En el documento de AES, en el FIPS 197, vamos a encontrar varios apéndices, y particularmente el apéndice A nos trae varios ejemplos para cuando nosotros programemos la expansión de llaves y vemos si los resultados que nos arroja nuestro programa son correctos. El apéndice A1 es un ejemplo de una expansión de llave de 128 bits. Entonces viene lo que ya habíamos explicado y nos vamos a apoyar en esta tabla, ¿sí?, para ver cuáles son los resultados que nos arrojan las diferentes funciones, para ir comparando si es que nosotros vamos de forma correcta en nuestra programación o si es que en alguno de estos resultados nos da algo diferente el contenido de esta tabla. Entonces revisar exactamente en qué parte de la programación es donde nosotros tenemos que corregir. Entonces vamos a irnos paso por paso para no perdernos. Lo primero es tener esta asignación y es igual a nk. Entonces si i es igual a nk, en este momento i vale 4. Y vamos a llenar esta columna. Parece que es la tabla que nos va a ayudar a encontrar algunos errores. Entonces w va a ser igual a 4 menos nk. Entonces en este punto tenemos que en w0, o sea, esto es w0, 4 menos 4 es 0. Entonces en w0 encontramos este valor. Después encontramos este ciclo como i vale 4 y es menor a 44. Ya hemos hecho esta operación, entonces vamos a entrar al ciclo. En este momento asignamos a temp w de i-1. Entonces w de i-1, si i vale 4, entonces a temp vamos a asignarle w3. Y es lo que hacemos a continuación. El valor de w3 lo asignamos a temp. Y aquí lo estamos viendo, lo estamos poniendo en esta tabla. Cuando i vale 4, lo que quiere decir, cuando i vale 4, temp va a tener el valor de w3. Y bueno, aquí solamente lo estoy marcando, ¿sí? El valor de w3 que ya habíamos asignado son los últimos 32 bits de la llave original, los vamos a asignar a temp. Ahora vamos a entrar a esta condición que nos dice si i módulo nk es igual a 0, entonces vamos a entrar. Y efectivamente se va a cumplir esta condición porque 4 módulo 4 sí nos da 0.
Al momento de que se cumple esa condición, entramos a esa parte del código y vamos a utilizar estas tres funciones: ROTWORD, SUBWORD, la función XOR, con una constante de recon, la cual va a ser diferente para cada una de las rondas. Si no se cumpliera esta condición de que i módulo nk es igual a 0, entonces solamente se va a utilizar la función SUBWORD. Pero como les decía, no vamos a entrar a esta condición porque nk para este ejemplo no va a ser mayor a 6. Nk dijimos que vale 4, porque tenemos una llave de 128 bits. Ya que vimos que esta condición se cumplió, entonces vamos a iniciar con ROTWORD, que es nuestra primera función. Esta función ROTWORD va a recibir como parámetro este valor temporal y va a operar con él, va a hacer una rotación. Y lo vemos aquí, nos lo dice. La función ROTWORD realiza una rotación o un corrimiento circular a la izquierda en términos de bytes. Si nosotros nombramos a cada uno de los elementos de este elemento del arreglo W como 0, 1, 2 y 3, entonces lo que vamos a hacer solamente es rotar hacia la izquierda ese byte. Miren, vamos a ver. Este ROTWORD o este valor temporal ya lo habíamos asignado. Para este caso para esta iteración es W3 y lo habíamos marcado, lo habíamos puesto en esta casilla de esta tabla. Este valor de temp, vamos a separar cada uno de estos bytes o vamos a nombrar cada uno de estos bytes. Este sería el 0, este sería el 1, el 2 y el 3. Y bueno, lo que nos dice ROTWORD es que este 0, este byte 0, hay que pasarlo, hay que rotarlo a la izquierda y nos va a quedar al final de este temp. Entonces aquí nos va a quedar el byte 1, el 2, el 3 y el 0. Es lo único que hace esta función, hacer un corrimiento circular a la izquierda, pero de un byte completo. Y el resultado de esta operación lo vamos a poner, el resultado de esta función lo vamos a colocar aquí, en esta otra casilla, en esta otra celda, para ir identificando si es que vamos haciendo de forma correcta cada una de las funciones de este algoritmo de expansión de llaves. Ya que tenemos la función o resultado de ROTWORD, entonces ese resultado hay que pasarlo ahora a la función de SUBWORD, que es Substitution Word, que lo que va a hacer es sustituir un elemento por otro elemento, viendo o aplicando lo que ya hemos visto en un algoritmo clásico, los algoritmos clásicos, y que otra vez hemos recordado que Shannon toma esta idea, ¿no?, para aplicar sustituciones y permutaciones para los algoritmos modernos, con la que tener cuidado que estas sustituciones no sea una sustitución lineal. Aquí podemos ver esta sustitución. Vamos a aplicar SUBWORD a lo que nos acaba de entregar la función anterior de ROTWORD. Entonces lo anterior lo tenemos aquí en esta celda, ¿no? Y después de aplicar la función SUBWORD ya tenemos este resultado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó, por qué sustituimos estos bytes por estos otros bytes. Como vamos a sustituir un byte por otro, vamos a hacer el ejemplo con este primer byte, que es CF. Este CF lo vamos a sustituir y nos va a dar este 8A. Vamos a hacerlo. Para hacer esta sustitución vamos a tener esta tabla o esta caja, le llevamos, es nuestra SBox, más o menos a semejanza con las del algoritmo DES, que también tenía estas cajas de sustitución. Lo que hacemos es, de este byte CF lo vamos a dividir en 4 bits. Los primeros 4 bits, que es la C, los vamos a asignar a una coordenada X, y los últimos 4 bits, que es la F, lo vamos a asignar a una coordenada Y. De tal forma que vamos a buscar dentro de esta tabla la intersección de estos dos valores
y el resultado va a ser el que vamos a sustituir. Entonces vamos a hacerlo. En X tenemos la C y en Y tenemos la F. La intersección de estos dos valores nos va a dar un nuevo byte, que en este caso es 8A. Este es el valor que vamos a sustituir. CF lo sustituimos por este valor 8A. Y de manera similar vamos a hacer con cada uno de los bytes que conforman ese elemento de la arreglo W. Aquí tenemos un código de ejemplo que nos va a ayudar a hacer esas búsquedas en esa caja S. Aquí he definido una variable que se llama X de 32 bits, otra que se llama D, Y. Y para hacer este ejemplo tengo una variable temporal y le he asignado este valor, que son estos 32 bits. Entonces, lo que queremos llegar a tener con este ejemplo es pensemos en que nosotros tenemos una matriz, ¿no? Que contiene todos estos elementos de la S-Box. Entonces podremos llamarle como la S-Box es un arreglo de 2 dimensiones. Y que es de 16 por 16. Entonces tenemos este arreglo. Y cuando nosotros lo podemos ingresar de manera estática, podemos fácilmente ingresar a mano cada uno de estos valores, cada uno de estos bytes, los cuales vamos a sustituir. Y para obtener nosotros el valor a sustituir, lo único que tenemos que hacer es decirle a esta S-Box las coordenadas. Y voy a utilizar la variable X y la variable Y. Cuando nosotros ponemos esto en el código, automáticamente lo que hace es ir y nos localizar el elemento que estamos buscando, y ese elemento ya nos lo trae inmediatamente, ¿no? Entonces la idea de este ejemplo es ver una forma de obtener X y Y rápidamente. Entonces tenemos aquí el valor en hexadecimal C, F, 4F, 3C, 09. Y lo que nosotros estamos buscando es obtener solamente esta C primero y después solamente esta F. Nos estorba lo demás, ¿no? Entonces vamos a irlo haciendo paso por paso. Para ello vamos a utilizar el concepto de máscaras. La idea de las máscaras es tapar lo que no queremos que se vea y dejar visible lo que sí queremos que se vea. Podemos recordar alguna máscara de algún superhéroe, y entonces esta máscara va a ocultar todo esto, y solamente va a dejar visible una parte. Vamos a hacer eso. Para ello también vamos a recordar qué operaciones lógicas nos podrían ayudar, y ya habíamos visto que la AND va a ser útil, puesto que si nosotros operamos cualquier cosa con ceros, nos va a dar ceros. Entonces en esta parte estamos quitando eso, ¿no? Estamos convirtiendo algo que no nos interesa en ceros, y después vamos a ver la forma de quitar esos ceros. Vamos a tener entonces que, vamos a recordarla antes. 0 por 0 nos da 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. El único caso en el que nos da 1 es cuando tenemos 1 por 1. Entonces, para que nos dé lo mismo, vamos nosotros a aplicar esta máscara, que sería F. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la operación AND, esta C se conserve, que es la que nos interesa. Vamos a llenar el resto de la máscara con ceros, porque lo demás no nos interesa. No nos interesa conservarlo, o digamos nos interesa taparlo. Entonces 9 AND 0 pues es 0, 0 AND 0, C AND 0 es 0, y así. Y por último tenemos C con F. Entonces C con F nos va a dar la C. Si hay alguna duda, vamos a hacerlo en binario. Recordemos, la C está en hexadecimal.
La C corresponde al binario 1, 1, 0, 0. Y la F, que está en hexadecimal, corresponde al binario 1, 1, 1, 1. Vamos a hacer la operación AND. 0 AND. 1 es 0, 0 AND. 1 es 0, 1 AND, 1, 1, 1 AND, 1, 1. Y nos da como resultado la misma C. Es por eso que estamos utilizando esta máscara de F en hexadecimal, que en binario son todos unos. Y en este momento ya tenemos la C, o ya aislamos esta C, y ahora solamente tocará quitar estos ceros. ¿Cómo los podemos quitar? Bueno, los podemos quitar fácilmente con un corrimiento hacia la derecha. ¿Cuántos los vamos a quitar? Bueno, pues el número de bits. Acuérdense, cada valor hexadecimal vale 4 bits. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, porque cada 0 vale 4 bits, nos da 28. Entonces hay que hacer un corrimiento hacia la derecha de 28. Corremos 28 bits a la derecha y solamente nos va a quitar todos esos ceros que no queremos y nos va a quedar la C en hexadecimal. Entonces ya muy fácilmente nosotros podemos asignarle a una variable que vamos a llamar X este valor de C, y justo es la que tenemos acá. Y de esa forma ya vamos a poder sacar en un solo paso la coordenada que nos va a ayudar a buscar el valor que vamos a sustituir. Va a ocurrir lo mismo con el valor de Y, pero vamos a hacerlo. Si yo quiero la Y, entonces necesito tener esta Y solita. Voy a copiar lo mismo. Y vamos a pensar qué máscara voy a utilizar. Voy a poner lo que quiero que sí se conserve en unos, y lo que no lo voy a poner en ceros. Y entonces estoy utilizando esta máscara con igualmente una operación AND. Y bueno, aquí nos va a dar 0, aquí va a ser la misma F, 0. Y ya que tengo, ahora hay que hacer los corrimientos. Otra vez, cada valor hexadecimal es de 4 bits. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24. Y entonces vamos a hacer un corrimiento de 24 bits hacia la derecha. En ese momento ya tengo el valor de Y, que es F. Y solamente tengo que sustituirlo acá, o como es una variable, bueno, pues ya el mismo sistema lo sustituye. Entonces de esa forma obtengo este X, que para este caso tiene una letra C, y para la variable Y, en este caso tiene una letra F. De esa forma muy sencilla yo puedo encontrar rápidamente el valor que va a sustituir un byte por otro byte para la función de subword. Y bueno, solamente para recordar, entonces vamos a sustituir este CF por este 8A, este 4F por 84, 3C por EB y 09 por 01. Pues de esta manera tan sencilla nosotros ya acabamos de hacer la función subword. Siguiendo ya con nuestro pseudocódigo, lo que nos dice es que el valor de subword le apliquemos un XOR con otro valor que es rcon, que es un valor diferente para cada iteración. Esto es muy sencillo, solamente es un XOR, pero vamos a analizar qué es este rcon o una constante de ronda. Entonces, este constante de ronda o rcon es diferente para cada una, y para AES de 128 bits tenemos que rcon de 1 es 01, 00, 00, 00 y así, rcon 2, 3 y así. Como son 10 rondas, entonces tenemos desde el 1 hasta el 10. Pero aquí hay que poner un poco de atención y ver que este rcon no inicia en 0, inicia en 1 y termina hasta 10. Entonces sí inicia en rcon 0, pero estos son polinomios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener este 01, podríamos tener x a la 0, ¿no? Este sería x
a la 1, x a la 2, x a la 3 y así, ¿no? Así sucesivamente. Vamos a analizar más adelante cómo es que AES se vale del uso de polinomios con coeficientes binarios o en hexadecimal, o cuyos coeficientes, mejor dicho, los podemos representar como binarios o hexadecimal. Pero vamos a ir viendo poco a poco eso en los siguientes videos. Por el momento solo vamos a quedarnos con que el resultado de las operaciones anteriores lo vamos a operar con un XOR con esta constante, con esta R core. Y lo tenemos aquí, el resultado de subword, que fue lo último. Teníamos este valor de 32 bits, entonces hay que operarlo con una XOR con esta constante de ronda. Y en ese momento, así ya tan fácil, vamos a obtener este resultado. Y otra vez lo estamos poniendo en esta tabla. Lo que resultó de la operación o de la función subword, vamos a hacer un XOR con esta constante de ronda y el resultado lo estamos colocando en esta parte. Y ya en este punto hemos terminado con el código que está dentro de este condicional y justo lo estamos viendo aquí. Acabamos de terminar con esta parte, ya no entraremos acá. En este momento se termina nuestro condicional y continuaremos con esta parte. Y lo vamos a ver aquí. Tenemos que WI de menos NK. En este momento I vale 4. Entonces 4 menos 4, porque NK vale 4, nos da W0. ¿Qué tenemos en W0? Pues este fragmento de la llave original, estos 32 bits. Y vamos a hacer una operación XOR con lo que tengamos en temp. Hacemos la XOR de este valor de 32 bits con este otro valor de 32 bits. Y como resultado lo vamos a guardar en la WI actual, que es W4, porque I vale 4. W4 vamos a guardar este valor y es el que vamos a poner en la última columna. Entonces, como ven, en la última columna vamos a encontrar ya al final de llenar esta tabla todas nuestras subllaves que han sido generadas, desde el elemento W4 hasta el elemento W43 de este arreglo W. Y siguiendo con nuestro pseudocódigo, entonces ahora solamente incrementamos I en 1, vamos a regresar al inicio de este ciclo, comprobamos que I sea menor a 44, acabamos de incrementar I, entonces ahora vale 5, acabamos de incrementar I, entonces ahora vale 5, 5 pues sigue siendo menor que 44, entonces otra vez entramos a este ciclo y vamos a asignar el valor de WI-1 a la variable temporal, y aquí vemos esa asignación de WI-1. Entonces recordemos que en este punto vamos a incrementar I vale 5, entonces este sería W4, lo vamos a asignar a la variable temporal. Entonces, este W4 que acabamos de obtener va a estar ahora en la variable temporal y vamos a revisar si cumplimos con esta condición. Nos dice que I módulo NK es igual a 0 y en este punto nuestro valor de I es 5, 5 módulo 4 pues no nos da 0, es diferente de 0. Y ya no entramos a esta parte del código. Después pues no se cumple esta condición de que NK sea mayor a 6, por lo que solamente vamos a irnos hasta esta otra parte. Y en esta otra parte tenemos que vamos a hacer otra vez esta operación XOR con un elemento del arreglo W con esta variable temporal. Y aquí de manera sencilla otra vez estamos haciendo la XOR de este elemento de W, que sería W de 5 menos NK, que vale 4, XOR temp. Entonces esto es W1, el resultado es W1, y en W1 tenemos este valor. Vamos a hacer la XOR de este
W1 con este valor que tiene temporal, y como resultado nos va a dar WI, que será W5, y lo vamos a registrar en la tabla en esta operación es sencilla y ya la habíamos hecho previamente, y aquí se va a quedar vacío. Esto se queda vacío porque cuando nuestro I no es múltiplo de NK, entonces el módulo no va a dar 0, no vamos a entrar a esta condición. Por eso no vamos a realizar estas operaciones. Y lo vemos aquí, cuando I es múltiplo de NK vale 4, siempre va a valer 4 cuando estemos trabajando con una llave de 128 bits. Entonces I módulo NK, si vale 0, si es igual a 0, es porque I es un múltiplo de NK. En cualquier otro caso no vamos a entrar a esa parte del código. Entonces vamos a ir haciendo este código, vamos a ir iterando hasta que se cumpla la condición para entrar a este ciclo, y cuando ya no se cumpla la condición, en ese momento también estaremos terminando este algoritmo de la expansión de las llaves. Aquí entonces encontramos la primera subllave y la vamos a encontrar en los elementos del arreglo W, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el séptimo. Tenemos esa subllave 1 de 128 bits. Entonces vamos a continuar con este proceso. En esta tabla vamos a encontrar los resultados de cada una de las operaciones. Nos van a ayudar para detectar algún posible error. Y como ven, lo habíamos mencionado, solamente cuando I sea múltiplo de NK es cuando vamos a realizar estas otras funciones. En otro caso, pues no vamos a realizar, solamente nos iremos a la última parte del código. Como ven, este es nuestro algoritmo de la expansión de la llave, que consiste básicamente en generar aquellas subllaves que vamos a necesitar para cada ronda del cifrado. Para este ejemplo fue una llave de 128 bits, entonces solamente vamos a necesitar 10 subllaves, puesto que son 10 rondas, ya sea para el cifrado o para el descifrado. Si nosotros vamos poniendo atención a cada uno de los detalles, entonces en realidad es un proceso sencillo. El mismo documento FIPS 197 nos indica cuál es el pseudocódigo para hacer esta programación y nos da una explicación sobre cada uno de estos puntos. Solamente hay que ir leyendo con cuidado o siguiendo la explicación que acabamos de hacer en este video.